Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Tenemos con nosotros a Isabel Caballero. Isabel Caballero es la directora ejecutiva de la Fundación CERMI Mujer y es una persona que, persona muy comprometida, como todos los ponentes que tenemos en esta jornada, y que profesionalmente, pues ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y experta en investigación social y participativa y en evaluación de políticas de integración social. ¿Vale? Desde los años 90 ha sido una persona muy involucrada en todo lo que es los proyectos sobre derechos humanos, ¿no? En todas las vertientes, y ha estudiado fuera de España, y cuando regresaste aquí has estado siempre involucrado en temas relacionados con derechos de las mujeres y derechos de las personas con discapacidad. En la actualidad coordinas la fundación y Isabel tiene un currículum más extenso, pero lo dejamos aquí. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todas vosotras. Agradeceros la invitación, que se haya tomado en consideración el trabajo que desarrolla una entidad que es la que dirijo, es la Fundación CERMI Mujeres, que voy a dedicar unos minutitos solamente a introducirla, a haceros una presentación. Es una organización relativamente reciente, estamos cumpliendo ahora 10 años, que viene a representar las reivindicaciones, las demandas de un sector de población que está formado por 2,5 millones de mujeres con discapacidad. Recordad que según las últimas estadísticas en nuestro país viven alrededor de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad acreditada. De esta población, el 60% aproximadamente está formado por mujeres. Además, es una tendencia que no solamente se da en nuestro país, sino que suelen ser mucho más las mujeres que tienen discapacidad que los hombres. Hay una serie de razones, el menor, por ejemplo, estatus socioeconómico que tenemos en general, ¿no? O, por ejemplo, también somos un sector que está más expuesto a violencia, y de hecho en países como el nuestro la violencia machista sigue siendo una cuestión de salud pública generadora de discapacidades. Esto entre otras muchas cuestiones, ¿no? Que sepáis eso, que hay 2,5 millones de mujeres con discapacidad, que en nuestro país ha existido, o sabéis que hay una red asociativa, reivindicativa, bien consolidada, que viene trabajando en la reivindicación de derechos humanos de personas con discapacidad, pero sin embargo parecía que había dentro de la agenda política de estas organizaciones de personas con discapacidad como un hueco, un vacío, que no tomaba en consideración cuáles eran precisamente las demandas específicas de ese sector concreto, ¿no? Que está formado por la mitad de la población de personas con discapacidad, de esas 2,5 millones de mujeres. Es por eso por lo que empiezan a surgir, no ahora, la Fundación CERMI Mujeres, por eso decía que es una organización relativamente reciente, que tiene 10 años, sino es por eso por lo que empiezan a surgir ya desde Beijing, que la compañera ha hablado de la conferencia de Beijing. Ya en la década de los 90 empiezan a surgir en nuestro país las primeras organizaciones de mujeres con discapacidad, que tienen además, o que están hablando en clave de derechos humanos. Y son organizaciones de mujeres que se reivindican a sí mismos como feministas, porque otra cuestión que hemos encontrado, que ya en ese momento se daba y que todavía existe, ¿no? Esa falta, ¿no? de reivindicaciones de mujeres con discapacidad en las agendas políticas de las organizaciones feministas. Es decir, el movimiento feminista no siempre ha estado en la misma cuerda o en la misma línea, entendiendo que el feminismo también es plural, es muy variado, ¿no? Pero precisamente surgen en la década de los 90 esas primeras organizaciones de mujeres con discapacidad para reivindicar un espacio que no estaba en ningún sitio, no estaba ni en las agendas políticas de las personas con discapacidad ni en las organizaciones feministas. Precisamente por estas cuestiones que han ido saliendo aquí, ¿no? Que de la intersección, ¿no? Porque al menos el marco teórico desde el que trabajamos es el marco teórico de las discriminaciones interseccionales. Tratamos de huir un poco de esa idea de la doble o la triple o la cuádruple discriminación, porque entendemos que las discriminaciones no son sumatorias, sino que hay que tomar en
cuenta esa intersección, ese lugar un poco gris o esas mujeres que se encuentran en la periferia, ¿no? Y que son precisamente las mujeres, entre otras muchas, pues las mujeres con discapacidad. Pues bueno, ese es el enfoque que tenemos, ¿no? Partimos de lo que se llama la teoría de la interseccionalidad y ponemos, por lo tanto, en conexión lo que es toda la construcción social en relación a la discapacidad, tratando de huir de esa idea de que la discapacidad es una patología individual, un problema del sujeto y que implica pues, la intervención directa en el cuerpo del sujeto para que sea funcional en la sociedad, sino que entendemos que la discapacidad per se es una construcción social que fabricada por todos y todas, ¿no? La manera en que concebimos los espacios, en que los productos, los servicios, ofrecemos la información, pues en la medida en que no lo hacemos de una manera accesible, pues estamos, por ejemplo, excluyendo a una buena parte de la población, ¿no? Eso por un lado, eso lo ponemos en contacto con lo que sería la construcción social del género, ¿no? O sea, ¿qué significa en una sociedad machista y patriarcal ser mujer? Y cuando pones en contacto esas dos grandes construcciones, que podíamos poner muchos otros ejes de opresión, y de hecho así lo hacemos, porque cuando a nuestros servicios llega una mujer de un entorno rural, o como comentaba la compañera, una mujer migrada, o una mujer que además está en situación irregular en nuestro país, que su situación se hace mucho más compleja, pues bueno, pues tenemos que, quizás no somos expertas en todas las materias, pero sí tener esa sensibilidad, ¿no? para entender esta complejidad, ¿no? social. Yo tengo que hablar de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad. Aquí ya se ha hablado de grandes marcos jurídicos de referencia que son claves, ¿no? Por supuesto que está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que como bien señalaba la compañera, no habla de mujeres con discapacidad. Es un texto de la década de los 70, ni siquiera habla de violencia de género, o sea, imaginaos, es cierto que ya los órganos de tratado, su órgano de tratado, ¿no? Sí que ha hecho recomendaciones y observaciones obligando a los estados partes a reportar, a dar información sobre la situación específica de las mujeres con discapacidad o de mujeres sometidas a múltiple, bueno, en ese momento se hablaba de doble discriminación, que podían ser mujeres en minoría. Por un lado tenemos eso, tenemos también, por supuesto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, más reciente, es el último instrumento jurídico internacional aprobado en el marco de Naciones Unidas y que se aprueba en el 2006, entra en vigor en nuestro país en el 2008. Y luego también hay otros tratados internacionales que tienen importancia o un impacto muy especial en la vida de las mujeres en general, pero de una manera muy específica en las mujeres con discapacidad. Me estoy refiriendo de una convención adoptada en el marco del Consejo de Europa, que es la Convención para la Eliminación o para combatir las violencias contra las mujeres y la violencia doméstica, ¿no? El denominado también Convenio de Estambul, que tiene además unos artículos que afectan de una manera muy especial a las mujeres con discapacidad y voy a abundar un poco en esta cuestión. Sería ese el marco básico en el que nos movemos, por supuesto la Agenda 2030, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible. Si yo tengo que rescatar cuáles dentro de la agenda política, cuáles son las principales cuestiones que mueven hoy por hoy a las mujeres con discapacidad o la sociedad civil, ¿no? que está organizada en torno a la defensa y la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, os pondría, por un lado, el problema de la violencia machista. Sé que tenéis una intervención específica sobre cuestiones de violencia, pero si voy a venir a hablar aquí de derechos humanos, no puedo pasar por alto que es una de las principales preocupaciones y uno de los principales ejes de nuestra organización. Hay que tener en cuenta que seguimos teniendo datos tremendamente opacos relacionados con la violencia, la prevalencia de la violencia en relación con las mujeres con discapacidad. El único... ¿Sí? Disculpa. ¿Quieres poner tu presentación? No he traído presentación. Vale. Voy así. En principio sería pensar que, os lo comentaba, los datos son tremendamente opacos, en el sentido de que no hay registros oficiales que den cuenta de la prevalencia de la violencia machista contra las mujeres con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el año 2012 se consiguió, y con la presión del movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad, que se introdujera en las operaciones estadísticas del Ministerio el dato de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, mujeres con discapacidad. Y el dato que nos sale, el dato anual, es que una media del 10% de las mujeres que son asesinadas en este país y que tienen alguna
tienen alguna discapacidad acreditada. Es decir, del total de las mujeres asesinadas, el 10% mínimo tiene una discapacidad acreditada. Ha habido años, y estoy recordando el recuento de datos del año 2018, en el que el porcentaje de mujeres con discapacidad asesinadas subió al 19,9%, es decir, casi el 20% de las mujeres asesinadas. Y ese es el único dato último y fatal que tenemos, que es el de las asesinadas. Pues imaginaos, ¿no?, lo que hay ahí detrás y que no sale a la luz, ¿no? Y también cuántas mujeres hoy por hoy están adquiriendo discapacidades como consecuencia precisamente de esa situación de violencia que están sufriendo, ¿no? Y que no son, que a veces nos viene a la cabeza esta idea de violencia física, ¿no?, y de discapacidades pues, físicas u orgánicas. Hay muchas mujeres que están desarrollando trastornos de salud mental, o lo que nosotros denominamos discapacidades psicosociales, precisamente por esta situación cronificada de violencia a las que se ven expuestas, ¿no? Pues bueno, seguimos teniendo una política pública tremendamente deficitaria para atender a estas mujeres, una política que no es accesible, o sea, que no recoge servicios, ni recursos, ni información accesible, o que obliga a mujeres con discapacidad víctimas de violencia a ser derivadas a servicios especializados en discapacidad. Y si tú derivas a una mujer víctima de violencia a recursos especializados en discapacidad, lo que ocurre es que la situación de violencia machista desaparece. Esa dimensión desaparece y estas mujeres no están recibiendo hoy por hoy pues, el trato o la atención que entendemos que es adecuada. Esa sería una de las cuestiones que a nosotras más nos preocupa, el tema de la violencia. Hemos estado participando muy activamente cuando se generaron las mesas de debate para establecer las medidas del Pacto de Estado. De hecho, el Pacto de Estado incluye una serie de medidas específicas que toman en consideración específicamente a las mujeres con discapacidad. Algunas de ellas ya venían de la ley del 2004, de la ley integral, que aquí hago el apunte de que cuando en su día se estaba debatiendo el proyecto de la ley integral, de la ley del 2004, de la ley de violencia, las mujeres con discapacidad organizada ya estaban ahí haciendo aportaciones, y que lo poco o lo mucho que tiene esa ley relacionado con mujeres con discapacidad se debe a las contribuciones que hicieron en su momento a través de acciones de incidencia política las mujeres con discapacidad que estaban ya organizándose alrededor del movimiento CERMI fundamentalmente. Entonces, bueno, para que también veáis que el aporte que realiza el feminismo desde la discapacidad es muy rico, en el sentido de que incluye una serie de mejoras que en última instancia no solamente afectan a las mujeres con discapacidad como un colectivo pequeño, no más reducido, sino que realmente esto tiene un impacto que beneficia al conjunto de las mujeres. Eso por un lado. Estamos también ahora reivindicando, por deciros, en el marco de la última estrategia, ¿no?, para combatir las violencias machistas, hay una de las medidas que es hacer una gran operación estadística para conocer cuál es la prevalencia de la violencia machista contra las mujeres con discapacidad. Hay una medida que es hacer una encuesta sobre esta cuestión. Entendemos la dificultad técnica que esto implica, porque pensad que las macroencuestas que elabora el Ministerio de Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recoge información, qué sé yo, creo que las macroencuestas encuestan como a 10.000 mujeres, de las cuales ni el 5% tiene discapacidad. Y tenemos que preguntarnos qué tipo de discapacidad tienen estas mujeres encuestadas, porque esta operación estadística no se hace contando con apoyos específicos para recoger información de mujeres con discapacidad. Y me estoy refiriendo a cómo recogemos información de una mujer con una discapacidad psicosocial, o con una mujer con una discapacidad intelectual, o una mujer sordociega. Es necesario una serie de apoyos, de acompañamientos que no están previstos. Y entendemos que para hacer esta gran macroencuesta de violencia pues se van a necesitar, es un desafío técnico, que se va a necesitar pues, de este tipo de apoyos, y bueno, vamos a ver cómo sacarlo adelante. Esto sería por un lado, ¿no?, lo que serían las violencias machistas, ¿no?, entendidas por la conceptualización de nuestra ley integral. Pero hay otras formas de violencia que son violencias que son estructurales, que están muy naturalizadas en nuestra sociedad, y que son violencias capacitistas, entendida el capacitismo como aquella forma de discriminación contra las personas con discapacidad, y son violencias patriarcales, y que no las hemos percibido así. Y me estoy refiriendo, he hecho alusión al Convenio de Estambul, ¿no?, este tratado internacional del Consejo de Europa. Bueno, pues el Tratado de Estambul tiene un artículo específico, que es el 39, que nos dice que está totalmente prohibido, o que los Estados partes deben considerar como delito las esterilizaciones forzadas, no consentidas, ¿vale? Pues
pensad que en nuestro país hasta el año 2020 este tipo de prácticas estaban permitidas en nuestro país, o sea, contra la voluntad del sujeto. Y realmente del sujeto no, contra la voluntad de las mujeres, porque al final quienes estaban siendo esterilizadas en nuestro país eran fundamentalmente las mujeres. Es una práctica que tiene un tremendo sesgo de género, porque somos las mujeres las que nos quedamos embarazadas y bueno, ese control de la fertilidad, ¿no? Se tiene que explicitar en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, fijaos, es una auténtica violación de derechos humanos lo que hemos tenido en este país, que estaba consagrado en nuestro código. Y eso no lo veía la sociedad. Cuando salíamos a las marchas, no lo veía el movimiento feminista. Nosotros hemos tenido reuniones y sesiones de pedagogía diciendo es que se está esterilizando a las mujeres contra su voluntad, incapacitándolas previamente, eliminándoles su estatus civil. Se les quita su derecho, o sea, la posibilidad de ejercer sus propios derechos, de tomar sus propias decisiones y se las esteriliza contra su voluntad. Y decían, no, pero eso es una manera de proteger, en realidad había sentencias del Tribunal Supremo que decían que eso era una manera de proteger realmente incluso la libertad sexual de los sujetos. Bueno, pues algo tan claro, ¿no? Se consiguió finalmente modificar el Código Penal en el año 2020, en diciembre del 2020, un artículo que permitía esto se eliminó. Pero fijaos que hemos estado debatiendo la famosa ley del CSI, ¿no? La Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Integral. El trabajo que ha hecho la Fundación Servimujeres de incidencia política con los distintos grupos parlamentarios para decirles, ojo, que esto es para aplicar el Convenio de Estambul y que Estambul me está diciendo en el artículo 39 que la esterilización es un delito. Esto es un delito que tiene una dimensión que se podría enmarcar dentro de esta ley orgánica. Pues fijaos que la ley aparece en todo el preámbulo, si leéis la ley, hace alusión a la mutilación genital femenina, que aparece regulada en el artículo 38 del Convenio de Estambul, hace alusión también a la esterilización forzada como una forma de violencia contra las mujeres, pero luego en su articulado no lo recoge. O sea, una cosa incomprensible. Ah, no, es que esto no lo vamos a regular aquí, nos dijeron. Esto vamos a esperar a que se reforme. Bueno, en ese momento estábamos en esa coyuntura, a la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ahí sí que se introdujo un capítulo específico en el que sí se regulaba como un delito contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues tanto la esterilización forzada como el aborto coercitivo, como la contracepción no consentida, es decir, todo lo relativo a la salud reproductiva de las mujeres, ¿no? Pero que hubo una negación inicial a considerar este tipo de prácticas como delitos sexuales, ¿no? Sí que se consideraba, por ejemplo, la mutilación genital femenina, pero no la esterilización forzada. Bueno, quizás tendríamos que hacer una reflexión más profunda en torno a esta cuestión. Pues estos han sido hitos fundamentales en los que la Fundación Servimujeres ha estado muy implicada, ¿no? Y no es porque lo hayamos hecho de motu propio, es decir, nosotros tenemos una hoja de ruta que viene marcada precisamente por lo que los órganos de tratado, que sabéis son este grupo de personas expertas que se reúnen para hacer el seguimiento en el ámbito, por ejemplo, de Naciones Unidas, para hacer el seguimiento de los Estados partes, para ver si sus políticas públicas cumplen con los mandatos jurídicos contenidos en los distintos tratados internacionales. Bueno, pues precisamente tanto el Comité CEDAW, que ahí tenemos también que recordar que la presidenta del Comité CEDAW es una mujer con discapacidad, es una mujer ciega, que también forma parte de nuestra organización, que es Ana Peláez, que ha contribuido mucho. También hay que ver que la dimensión individual, ¿no? A veces de los aportes que una persona individual puede hacer a un órgano máximo, que se supone que eso es la máxima salvaguardia de los derechos humanos, pero que sorprendería una vez que está una dentro de ese engranaje, sorprende ver cómo la invisibilidad, por ejemplo, que pueda existir de las discriminaciones de las personas con discapacidad en relación con las mujeres. O sea, cómo el Comité CEDAW no tomaba en consideración a las mujeres con discapacidad. O como, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño no tomaba en consideración la situación de las niñas con discapacidad. Es decir, esa visión interseccional es algo muy reciente. De hecho, el comité que ha hablado por primera vez en el ámbito de Naciones Unidas de interseccionalidad ha sido precisamente el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y no es casual. Es decir, a veces el hecho de que haya
determinadas personas con una conciencia muy fuerte, ¿no? Y que permita introducir estas visiones pues, distintas, ¿no? De la diversidad, pues realmente se nota, ¿no? Es algo que es importante poner en valor, ¿no? Pues bueno, nosotras en nuestro trabajo seguimos esa hoja de ruta que nos marcan pues, el comité de la CEDAW, que nos marca el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos marca, por ejemplo, los informes del GREVIO, que sabéis que es ese grupo de personas expertas que se reúne también, por decirlo de alguna manera, para analizar las políticas en temas de violencia que desarrollan los Estados parte. Y lo que estamos, por ejemplo, ahora, sabéis que se está debatiendo la ley contra la trata de seres humanos, ¿no? Pues si quien lea el anteproyecto de ley, ahí no están las mujeres, bueno, faltan muchísimas cosas, pero no están las mujeres con discapacidad. O sea, no sé, quizás la reivindicación inicial que han tenido las mujeres con discapacidad organizadas ha sido algo tan básico y fundamental como reivindicar que son mujeres. Es decir, parecía que la discapacidad tiene una visa atractiva tan fuerte que cualquier cuestión que afectara a una mujer con discapacidad en realidad venía determinada por el hecho de tener una discapacidad. Entonces, esa ha sido quizás la primera lucha, ¿no? Que han tenido que emprender las mujeres con discapacidad, decir, oye, nosotras somos mujeres también, que todas las políticas públicas que tienen impacto en las mujeres, ahí estamos nosotras también. Y si vamos a hacer, por ejemplo, una ley contra la trata de seres humanos, pues ahí hay una parte importante de lo que es la trata que afecta a las mujeres, por ejemplo, con fines de explotación sexual o todo el tema prostitucional. Ahí están las mujeres con discapacidad. Es un tema tremendamente invisibilizado. Hay muchas mujeres explotadas sexualmente en este país y que tienen discapacidad y que, bueno, necesitamos pues un marco legal que las tome en consideración. Entonces ahora hay una audiencia pública en la que se han realizado aportaciones y bueno, hemos estado haciendo conversatorios y nos hemos estado reuniendo con las organizaciones especializadas. Nosotras no somos especialistas en este tema, pero entendemos que es algo que nos afecta como población directamente y de hecho, por ejemplo, durante la pandemia tuvimos casos bastante graves, ¿no? De mujeres con discapacidad que estaban en situación de trata con fines de explotación sexual. Eso es por un lado. No sé, me quedará poquito tiempo. 5 minutos. 5 minutos. Me voy a referir a algunas cuestiones que están muy ligadas, ¿no? Hemos hablado de violencias que están ligadas también a los derechos sexuales y reproductivos, que es algo básico. O sea, el problema del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de las personas con discapacidad en general y de las mujeres con discapacidad en particular, pues es una asignatura pendiente todavía a día de hoy, ¿no? En el que la Fundación CERMI Mujeres pues está trabajando con la idea de que es necesario empoderar a las mujeres y es necesario estar vigilantes para que todas las políticas públicas tengan en cuenta este doble enfoque de género y de discapacidad. Sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país en el año 2022 se aprobó una ley muy importante que en aplicación precisamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de las observaciones que el Comité de Ginebra elaboró. El Comité de Ginebra le dijo a España, tenéis un sistema de sustitución de la voluntad que es contrario a la Convención. ¿Esto qué significa? Que en España todavía se estaba incapacitando legalmente a las personas, de tal manera, lo que os comentaba antes, para esterilizar a alguien hay que incapacitarla legalmente y esto que supone que no puedes ejercer tus derechos directamente, sino que una persona interpuesta con un tutor o un curador. Ese modelo es un modelo contrario a los derechos humanos. Dicho no por nosotras, ni por el CERMI, ni eso está dicho por el Comité de Naciones Unidas, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en 2 ocasiones le hizo una llamada de atención al Estado español diciéndole que estaba contraviniendo la Convención. Afortunadamente se consiguió eliminar este modelo de sustitución de la voluntad por un modelo de apoyos, que estamos ahora en transición, pero esto que supone que había muchas mujeres que estaban incapacitadas y que ahora mismo han recuperado la posibilidad, o que están en proceso, en transición, de recuperar la posibilidad de poder ejercer sus derechos. Y entre ellos está todo lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos. Por eso la Fundación CERMI Mujeres ha puesto el foco en el empoderamiento en este ámbito y también en el trabajo con las familias, porque aquí es también muy importante trabajar con el entorno de las mujeres. Y ya como último, en el último minuto, comentaros que dentro de esta agenda política reivindicativa en torno a derechos humanos hay una parte importante que es el acceso a la justicia, que está ligado con las 2 cuestiones que he comentado anteriormente. Necesitamos que las mujeres
puedan denunciar, que las mujeres, no que puedan denunciar, sino necesitamos un sistema judicial que no sea tan patriarcal como es y que no sea tan capacitista, porque no es un sistema inclusivo en absoluto, sino que expulsa a muchísimas mujeres. Creo que la compañera señaló anteriormente la dificultad que puede tener a lo mejor una mujer con una discapacidad intelectual a la hora de denunciar, y cuando tiene que denunciar a alguien de su entorno, o cuando tienes que denunciar violencia machista en un ambiente en el que se ha instaurado, ¿no?, este descrédito, ¿no?, de los testimonios de las mujeres. Pues imaginaos si es una mujer con una discapacidad intelectual o psicosocial y dice que está siendo víctima de violencia, pues no es un testimonio que con credibilidad, ¿no? Entonces ese es un problema al que nos enfrentamos. En lo que estamos ahora, lo ultimísimo, y ya sí que es el último minuto, es, por un lado, estamos intentando que se reforme la ley de justicia gratuita en nuestro país, que de una manera incomprensible, aun cuando toma en consideración para el beneficio de este derecho a las mujeres víctimas de violencia de género y a las mujeres y a las personas con discapacidad, sin embargo, las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, pues desaparecen del sistema. Eso hay que hacer un análisis más profundo y una reforma legal. Y por otro lado, y conectado con la esterilización, es necesario una ley de reparación. Hubo en su momento un acto como de pedir perdón con las titulares de los ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales, en el que, bueno, pues de alguna manera el Estado pedía perdón a las víctimas por todas estas prácticas contrarias a los derechos humanos que habían impactado tan negativamente en las mujeres con discapacidad. Pues bueno, hay que dar un paso más, un paso como han dado otros países, y pienso por ejemplo en Suecia, donde hubo una política de esterilización durante todo el siglo XX que afectó a poblaciones de mujeres con discapacidad, bueno, poblaciones trans. Era un poco más complejo, pero bueno, Suecia sí que aprobó una ley de reparación, pidió perdón públicamente, hizo una ley de reparación, y bueno, en esa senda estamos trabajando para elaborar una propuesta de ley en este sentido. Podría comentar aún más cosas, pero bueno, yo creo que en estos 3 ejes está condensada buena parte del trabajo que realiza la Fundación Cermimujeres. Si queréis abundar más en este tema, en nuestra página web, que es fundacioncermimujeres.es, están colgados todos los informes de derechos humanos que elaboramos anualmente, ¿vale? Entonces, y también hay la explotación de los datos de la macroencuesta de la delegación del gobierno. Nosotros hacemos una explotación extra para saber qué pasa con las mujeres con discapacidad. Toda esta información está recogida en nuestra página web. Y nada, bueno, por mi parte sería Gracias, Isabel.